los del mundo, hermano. Nosotros somos diferentes, gloria al Señor. Primera de Corintios 15, 33 y 34 dice la palabra del Señor Jesús. Primera de Corintios 15, 33 y 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Digamos gloria a Dios. Siéntense. Hermano, me siento muy feliz. Mire esta asistencia tan bonita. Digan gloria a Dios. Qué hermoso. Yo estoy seguro, hermano. Dios es el que mueve la iglesia. Gloria al Señor. Si Dios no lo hace, no lo hará nadie, ni la estrategia, ni invitándote a tomar chocolate, hermano, porque te lo tomas y te vas. Pero si estamos orando, si estamos en armonía, y Dios se encarga de hacer el resto. Gloria al Señor. Qué bendición y gracias a Dios por eso. El tema en esta noche: no te dejes engañar y más bien vela por tu vida. No te dejes engañar y más bien vela por tu vida. Me gustan mucho las cartas del apóstol Pablo. Y yo como que trato de meterme allá, de ver lo que era el apóstol Pablo. Un hombre muy usado y muy inspirado por Dios. El apóstol Pablo, en esta primera carta a los Corintios, que los Corintios era una iglesia difícil, pero Pablo siempre estaba amonestando. Usted mira el verso 12, el capítulo 12 les está hablando sobre los dones espirituales. Usted mira el capítulo 13, les está hablando sobre la preeminencia del amor. Usted mira el capítulo 14, está hablando de profecías, de hablar en lenguas. Mira el capítulo 15 y aquí también los está amonestando y así sucesivamente. Pablo fue un hombre muy persuasivo y muy deseoso, no solo con Corinto, sino con los Gálatas también, con los colosenses. A todos los exhortaba, los animaba, les hablaba la palabra como tenía que hablárselas, para que ellos se fundamentaran verdaderamente en las cosas del Señor, para que ellos entendieran que el evangelio no era cualquier cosa, que el evangelio es verdad, ese poder de Dios. Y Pablo, cuando les está hablando aquí en esta carta a los Corintios, en el capítulo 15, estos dos versos, Pablo no le está hablando al aire, como si estuviera por ahí diciendo palabras, a ver si alguno la escucha. No, él le estaba hablando a una iglesia real, y era la iglesia de Corinto. Que la iglesia de Corinto tenía problemas, y no eran problemas suavecitos, eran problemas reales que ellos tenían. Estaban en una ciudad, haga de cuenta, así como Villavicencio, una ciudad. Y en el contexto histórico, esa ciudad donde estaba la iglesia en Corinto, usted traiga presente todo lo que usted conoce de Villavicencio, todo lo que ofrece Villavicencio en su relajo, en su mundo, tráigalo a mente, porque así estaba Corinto. Estaba en una situación difícil, había mucha prosperidad en Corinto, había mucho comercio, había mucho turismo, había fiesta, había prostitución, y hacían prostituciones sagradas en el templo de la diosa Afrodita. Todo eso sucedía en Corinto. Filosofías griegas que decían: disfruta más bien la vida, que después no hay nada. Y dígame si eso no es lo que vemos hoy también aquí en Villavicencio y en cualquier parte. Disfrute de la vida, que eso no hay nada más. Pero Pablo, que fue un hombre que tuvo experiencia, el único que tuvo la mejor experiencia, porque él dijo: conozco a un hombre
no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero conozco a ese hombre que fue hasta dónde, hasta el tercer cielo. Imagínese, Pablo dice, conozco un hombre, digo, oí palabras inefables que no se pueden describir. Era un hombre por donde quiera que usted lo miraba, gozoso, lleno de alegría. No tenía una bonita presentación, era calvito, era gordito, era barrigoncito. De pronto muchos se burlaban de él, sufría de oftalma, o sea, sus ojos eran muy pronunciados, muy salidos, y de pronto decía, este hombre no es nadie. Pero cuando hablaba, los demonios lo respetaban, gloria al Señor, porque era un hombre lleno de la presencia del Señor. Y si nosotros queremos que los demonios nos respeten, hermano, ¿qué necesitamos hacer? Si es que nadie dice nada, pues hermano, meternos en la presencia del Señor, conocer verdaderamente a Dios. Pablo había, digámoslo así, plantado esa iglesia en Corinto. Él la había plantado, pero resulta que Corinto tenía divisiones. En Corinto había pleitos, había inmoralidad sexual, había gente que se emborrachaba en la cena del Señor. Usted lo puede leer. En la cena del Señor, en la participación de la cena, se emborrachaban. Obviamente la cena del Señor no es como hoy la hacemos en nuestro tiempo, era más diferente. Sí, se hacía una reunión, había comida para muchos. Otros le mezquinaban a otros, pero otros se emborrachaban. Y entonces cogían esto como de relajo. Y la iglesia en Corinto, Pablo fue el que la fundó. Y Pablo la fundó en el segundo viaje misionero. ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo? 3 viajes misioneros. Y en el segundo viaje misionero, Pablo funda esa congregación, una congregación que fue fundada, pero una congregación inmadura, marcada por conflictos internos. Por eso cuando hay conflictos internos entre creyentes, eso se le llama inmadurez. No, que es que yo hago esto, pero si no me deja me pongo bravo y no te hablo. Eso es inmadurez. Que es que si usted fue allá y el Señor lo usó, yo me pongo bravo. ¿Quién se va a poner bravo porque Dios usa a otro? Pero hay gente inmadura que lo hace. Ellos vivían una inmadurez muy completa, estaban marcados por esos conflictos internos, había desorden en el culto. ¿Se da cuenta que aquí tenemos un culto en orden, gracias a Dios? Porque el orden es bueno. Había mucha influencia por la cultura pagana. Entonces, como había tanta gente de todo lado y de tanta cultura pagana, entonces la gente como que por falta de madurez se dejaban como arrastrar. Y entonces Pablo comienza a exhortar de una manera fuerte a la iglesia en Corinto. Los exhortaba. La falta de unidad, la tolerancia al pecado, todo eso estaba viviendo Corinto. O sea, Corinto era una iglesia totalmente inmadura. Y Pablo les hablaba fuertemente, a pesar de tener muchos dones. Porque usted, si usted mira lo que les acabé de decir del capítulo 12, 13, 14, 15, esta iglesia tenía muchos dones. Pero la Biblia muestra que eran carnales. Se dividían siguiendo a distintos líderes. Y dígame qué decían ellos. Yo soy de quién? De Pablo. Yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. Todo eso era carnalidad, porque estaban enfocados en los líderes. Por eso, hermano, nosotros enseñamos, pero por más que se enseñe, siempre se ve. Hay creyentes, hermano, que van detrás de pastores. Si el pastor lo trasladan para Guadalajara, allá va para Guadalajara. Si lo trasladan para Guatemala, el otro se va para Guatepeor, pero allá se va. Y van detrás, porque no tenemos la suficiente madurez. No, es que con ese pastor yo crezco espiritualmente. Si usted quiere crecer espiritualmente, conéctese verdaderamente con el Señor
y el Señor te va a instruir, gloria a Dios. Seámosle fieles al Señor todos los días. Pero había una cosa más grave todavía. De todo lo que estamos mirando, había una cosa más grave. ¿Sabe qué estaban diciendo ellos? Ellos decían, en el verso 12, prográmemelo allí, hermanita Tatiana, es tan amable, ahí en ese capítulo, el verso 12. ¿Sabe qué estaban diciendo? No hay resurrección de muertos. Cuando a ellos se les mete eso y dicen que no hay resurrección de muertos, entonces eso ya no era un problema teológico, porque un problema teológico pues se puede solucionar, se le puede dar a entender a la persona, se le hace un estudio y se le muestra, pero eso no era un problema teológico. Eso era un problema grave, hermano, porque decir no hay resurrección de los muertos, eso quiere decir que eso lo cambia todo. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Si no hay resurrección de muertos, nuestra fe es inútil. Si no hay resurrección de muertos, seguimos en nuestros pecados. Y como dijo Pablo en el verso 32, mejor comamos, bebamos, que mañana moriremos y punto. Porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué hacemos aquí? Si no hay resurrección de muertos, vana es esta palabrería, podría decir Pablo, y la Biblia lo dice. Si no hay resurrección de muertos, de nada nos sirve venir a orar, de nada nos sirve sacar un tiempo para glorificar a Dios, porque no hay resurrección de muertos. Y mire que uno mira, hermano, jóvenes y adultos, hoy en día usted mira por las calles de Corinto, bueno, de Villavicencio, en los barrios que usted quiera pensar, en las redes sociales, usted los mira con ese mismo pensamiento de Corinto. Vivamos, comamos, vivamos el momento, no pensemos en el mañana. Eso, ¿quién dijo que hay infierno? El infierno ya lo estamos viviendo, el infierno lo estamos viviendo acá. Eso no hay cielo, solamente existe esta vida, vamos a vivir esta vida y punto, y nada más. Pero se les olvida lo que dijo el sabio en Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Pero ahí viene el pero. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Por eso, hermano, como cristianos y jóvenes cristianos, que son muy vulnerables, muy atacados también, cualquiera, no estamos exceptos, claro, pero siempre la juventud, en el colegio, en la universidad y en muchas partes, se dejan llenar de cuentos y de muchas filosofías. Pero recuerde lo que dice la Biblia: haga lo que quiera, pero sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. Porque si hay un Dios que existe, que es real, y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Por eso Pablo tiene que decirles: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo dice el versículo? Las malas personas o las malas conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, las malas ideas que tienen algunos corrompen tu costumbre. Las charlas que tienen algunos van corrompiendo tus buenas costumbres. Los memes, los reels que mandan, los chistes o cualquier cosa, hermano, de filosofía que usted escuche, todas esas vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres que usted tiene con respecto a las cosas del Señor. ¿Para qué te afanas tanto? ¿Para qué corres tanto? Con una vez que vayas un ratico por allá, está bien. Eso le dicen a usted por allá, esas malas conversaciones. E inmaduramente se deja afectar esa persona. Usted puede tener amigos y que se saluden muy bien, pero si ese amigo te dice: oiga, ¿usted por qué es como tan santo? Usted como que no quiere
mezclarse con nadie, usted como que no quiere hablar mucho. Y resulta que en las muchas palabras no falta el pecado. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Por eso hay muchachos, y yo distingo jóvenes, que en verdad se han sabido abstener de comentarios y de cosas, porque en las muchas palabras no falta el pecado, y no solo de jóvenes, de personas, porque a uno a veces uno se da cuenta, incurre, el hermano de la edad de oro a veces incurre en eso, en malas conversaciones que traen a su vida y por ende van transmitiéndole a su propia familia. Y esa persona, ese que usted dice que este es mi amigo, pero que le está diciendo, oiga, eso que usted está haciendo, eso como que no te queda como bien. O de pronto a la hermana le dicen, mire esa falda tan larga que te pones, ¿por qué no se viene mañana? Tráigase una minifalda que se le ve bonita. Son malas conversaciones y eso va acarreándole problemas. Y hay veces que de pronto como que al creyente le gusta esa clase de personas. Y entonces esa persona le dice, no, Dios sabe que usted tiene una vida diferente, Dios sabe, mire, no importa que usted se vaya a vivir con Julano, con Julana, tranquilo que Dios conoce la situación que usted tiene, hombre, usted tiene necesidad de una mujer y ella de un hombre, vivan así de esa manera que Dios lo conoce, Dios sabe tu necesidad. Y entonces cuando viene y se les orienta, dicen, es que no hay misericordia en la iglesia, porque las malas conversaciones ya han corrompido las buenas costumbres y ya no entienden la orientación y ya no entienden el consejo y no entienden de que se les está mostrando que vivir una vida pecaminosa los lleva a la muerte eterna. Muchos, todos aquí tienen familiares, tienen amigos por doquier también, bueno, se les llaman amigos, pero tenga cuidado, no falta el que le envíe un videíto por ahí mostrándole cosas del evangelio que no son, mostrando cosas de que los milagros no existen, mostrando cosas de que el evangelio no es sino simplemente una palabrería. Yo diría que esa clase de amistades es mejor irlas dejando a un ladito y encárguese de orar para ellos, porque el evangelio, hermano, no es algo simbólico, no es un cuento de hadas. El evangelio es el poder de Dios, gloria al Señor. Piensen eso, pero hay personas como que les gusta más estar mezclado con la gente del mundo, con el borracho, con el mentiroso, con el que habla, con el que dice, no, yo con tal que no tome, yo con tal que no baile, no importa, pero está mezclado. Y dice por ahí, eso es como algo mundano que dicen, dime con quién andas. Si tú prefieres andar más con toda esa gente que aborrece, que habla, que difama, déjeme decirle que la abundancia de tu corazón habla la boca. Y esas conversaciones sí que están corrompiendo al creyente y poco a poco, hasta que el creyente no se da cuenta, hermano, y llegó el momento que ya no siente ni gota de deseo de orar a Dios. Pasaron los días, ya no ora a Dios como antes, ya no lee la Biblia, está más afanado por el ir, por el venir, por todo lo que el mundo va ofreciendo, por el trajín, que esto corra para allá, corra para acá, no importa ya lo que enseñen en la iglesia, lo que se predique, ya no importa. La desobediencia ya le está ganando y le está llevando mucho terreno. Y por eso Pablo exhortaba a esa iglesia en Corinto. Y él pega como un grito para despertarlos. Ahí en el versículo 35, digamos 33, el 34, dice, velad debidamente y no pequéis. Hermanita, póngalo, es tan amable. Velad debidamente y no pequéis. Porque Pablo está mirando la situación. Pablo está mirando lo que está sucediendo, lo que está pasando con Corinto.
Pablo debe tener en su corazón, en su alma, una ardentía hacia las cosas de Dios, pero también está mirando, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible si les he enseñado, si les he hablado? Y él dice, velad debidamente y no pequéis. Y cuando usted mira esa palabra en griego, eso significa despiértense como deben de despertarse, vuelvan otra vez en sí, salgan de ese sueño somnoliento, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, gloria al Señor. Pero salgan de eso. Cuando una serpiente, un güiro grande, hay unos grandotes, y la persona no se da cuenta, el güiro comienza a botar como un aroma, ¿cierto? Un vaho que llaman. ¿Qué le pasa a la persona cuando lo escucha? Cuando está ahí, ¿qué le va pasando a la persona? No que lo escuche, ¿qué le va pasando? La serpiente antigua, con todo lo que está ofreciendo en el mundo, en el sistema, a muchos los tiene así y están dormidos espiritualmente. Y por eso viene el pecado. Velad debidamente y no pequéis. Por eso ya a muchos no les gusta congregarse, no les gusta oír la palabra, no les gusta orar en su casa ni leer la Biblia. ¿Por qué? Porque están durmiendo. Pablo dice, despiértense, Corinto, despiértense debidamente, vuelvan en sí, entren en razón. Cuando una persona se desmaya o tiene de pronto un shock, yo me he dado cuenta que a veces la cogen y la cachetean, despierta, despierta, y la persona como que reacciona. Pablo pareciera que hiciera lo mismo. Corinto, despierte, reaccione, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero él no quería que esa iglesia se perdiera, más bien se despertara, que se levantara del sueño. Y en la iglesia en Corinto eso sucedía. Dormían. Pero me llama, mire la atención el versículo, lo que sigue ahí, dice, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza, no lo estoy leyendo, hermanita, para vergüenza vuestra lo digo. No conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Oiga, hermano, y yo pienso que eso es una gran realidad. No conocer a Dios. Aunque de pronto Pablo obviamente les había ya predicado, pero quizás podían saber de Jesús, pero no conocían al Dios todopoderoso que resucita a los muertos y que da vida. Por eso Pablo les dice, eso es una vergüenza para ustedes. ¿Cómo así que siendo cristianos? ¿Y cómo así que hablan de Cristo, pero la real verdad no conocen a Dios? Por sus frutos los conoceréis. Hermano, y en estos 38 años, y uno analizando la Biblia, uno comienza a atar cabos, o como que el rompecabezas comienza a encajar. Y uno dice, oiga, con razón pasa esto. Hermanos que predican, pero sus frutos muestran otra cosa. Su fruto, no conocen a Dios. Porque de pronto pensamos, hermano, que una predicación es venir aquí y ya. No, hermano, esa predicación que tú traes es para glorificar a Dios y tiene que ser de lo que tú y yo estamos viviendo, gloria al Señor, para que podamos ser coherentes. Porque, hermano, yo les hablaba el domingo, sin perdón no hay cielo. Entonces, si yo no soy coherente y yo me paro aquí a predicar, pero si yo aborreciera a todos, ¿en qué estaría lo que Cristo ha hecho en mí? No sería coherente. Pero hay predicadores así, de ese talante, hermano. Y Pablo encontró mucha gente de ese talante en Corinto. No daba el fruto que tenían que dar. Por eso le dice, para vergüenza vuestra lo digo. No conocen a Dios. Y el apóstol Pablo reprende
a los creyentes de Corinto por su falta de conocimiento real de Dios. Porque, hermanos, no sacaban el tiempo para conocer verdaderamente quién era Dios. Y recuerde que a Dios lo conocemos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Claro, no tenían un comportamiento verdaderamente adecuado. Su comportamiento era pecaminoso. Y por eso Pablo hace un llamado urgente a la cordura, a dejar el pecado, a superar la inmadurez espiritual, porque sí que hay inmadurez espiritual en medio de la iglesia. Mucha inmadurez. ¿Y sabe qué hace la inmadurez? Nubla la verdadera revelación divina. Hermano, servir al Señor, si yo estoy en casa y me pongo a orar, ya le estoy sirviendo al Señor. Eso es servir a mi Dios. Si yo salgo y le hablo a otro del evangelio, eso es servir al Señor. Yo a ustedes les he dicho, una cosa es lo que hagamos acá, otra cosa es lo que hagamos afuera. Ninguna circunstancia debe de quitarnos a nosotros el verdadero servicio a Dios. Le voy a poner un ejemplo. Un partido de fútbol. Resulta que un jugador siempre lo ponían de delantero, pero resulta que un día el técnico dijo, no, vamos a ponerlo aquí de mediocampista, a ver cómo nos da resultado. Y entonces lo puso de mediocampista, y porque ya lo puso de mediocampista, entonces ya no es el mismo, ya se perturba, ya embolata, ya como que hace refundir al otro compañero porque no es el delantero. Y Pablo estaba mostrando eso. Ustedes tenían que vivir verdaderamente una vida unida, una vida donde no se alejaran verdaderamente del conocimiento de Dios, donde ellos verdaderamente estuvieran acoplados, que no importa la situación, no importa la dificultad, no importa el problema, que tuvieran una madurez, porque si un jugador hace eso, hermano, es un jugador inmaduro, y cuando el técnico lo detecta, yo creo que al rato tiene que estarlo sacando de ahí. Por más que haya sido buen delantero, no sirvió porque la inmadurez de él hizo perturbar al equipo. Nosotros como iglesia, hermano, tenemos que vivir una vida madura, porque si nosotros trabajamos unidos, lo hacemos es para la gloria de Dios. Porque inmadurez mía sería la junta local, tenemos el culto y vamos a procurar que todo salga bien, y que el próximo culto le corresponde a las damas Dorcas, allá ellas como salgan. Eso sería inmadurez, porque aquí no estamos compitiendo, aquí no le estamos mostrando nada a nadie, aquí todos alabamos al mismo, gloria al Señor. Por eso todos tenemos que estar unidos. Que yo no hago eso, que lo haga el líder. ¿Cuál líder? Luego todos no somos líderes. No estamos en un mismo equipo. Eso es inmadurez espiritual. Mire, y Pablo luchaba por esa inmadurez que nublaba la verdadera revelación divina, porque no conocían verdaderamente a Dios. Eran parte de la iglesia, pero no conocían a Dios. Y eso era motivo de vergüenza. Por eso Pablo les escribe que eso era vergüenza, porque están mostrando una vida superficial. No están mostrando una vida con madurez, que el hermano pasó por un ladito y no me saludó, entonces ya me disgusté con él y no me vuelvo a sentar al lado de él y me voy para otro puesto. Eso es inmadurez espiritual. Eso es tener una vida superficial, alejada de la santidad, a pesar de que ellos sí tenían todo el acceso a la verdad, al conocimiento, a la palabra. Por eso Pablo usa estos dos versículos. Y por eso en esta noche, esta predicación nos está invitando es a que nosotros despertemos y tengamos que velar, gloria al Señor. Y le voy a decir algo. Creo que el hermano William vio, yo también vi el domingo
en ese avivamiento tan lindo y había gente que pareciera que aquí no estuviera pasando nada. Nada. Y Dios usó de una manera bonita, hermano William, y por allá le tocó bajarse a orar por uno y por el otro y hasta reprender. Porque eso está pasando. Porque yo creo que él sintió ese deseo. Pero ¿cómo es posible que Dios está derramando de su espíritu y hermanos chateando? Hermanos, como si no hubiera estado pasando nada aquí. Si aquí en este lugar se mueve es la presencia del Señor. Aleluya. Y eso le pasa a cualquier líder de verdad, hermano. Cualquier líder se incomoda y siente algo. ¿Cómo es posible que la iglesia no madure cuando Dios está bendiciendo a su pueblo? Por eso estos versos nos llevan a que nosotros despertemos, a que velemos, a dejar a un lado las cosas que nos asedian, el pecado, a buscar un conocimiento real, profundo de nuestro Dios y a tener una relación de Dios cada día mejor con Él, pero no solo intelectual, sino que usted verdaderamente sienta en espíritu la presencia del Señor, hermano. No es solo intelectual, porque para intelectuales podemos encontrar muchos teólogos. Por eso yo le pregunto, usted en esta noche, ¿qué está pensando con sus conversaciones con aquellas personas ajenas a la iglesia del Señor? Tenga cuidado con sus conversaciones. No creas que esas conversaciones te van a llevar a bien. ¿Con quién pasa usted más el tiempo? ¿Con gente que te está empujando de pronto hacia las cosas de abajo, pero no hacia lo de Cristo? Si usted se junta con gente de esa clase, tenga cuidado porque tarde o temprano terminarás en el mundo y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Proverbio 13:20 que dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Por eso la Biblia está advirtiendo sobre la influencia negativa de las malas compañías. La Biblia nos advierte día a día, porque una persona insensata, hermano, hará caer a esa persona, lo llevará a la ruina espiritual, va a mirar el fracaso y el quebrantamiento personalmente. Eso le va a pasar. Eso le va a suceder a alguien si sigue dejando que las malas conversaciones, llegó mi tío, llegó mi familia, llegó fulano, llegó tal, y nos ponemos a charlar y no les toco el evangelio porque es que se enojan, y no quiero que se enojen. Cuando hubo uno que murió en la cruz del Calvario, hermano, que derramó su sangre por amor a nosotros, y hoy nosotros pensando es que fulano se enoja y yo no hablo de él, y si comienza a hablar del evangelio mal, yo lo dejo que hable y no le digo nada. Yo más bien aquí en mi mente me pongo a reprender, pero ni siquiera muestran un poquitico de ardentía por amor a Cristo, por amor al que decimos: yo te amo, Cristo, yo te amo. Si en verdad nosotros le amamos, hermano, tenemos que despertar mejor. Vienen, hermano, en este mundo tenemos que trabajar. Hay muchas situaciones, hay muchas cosas, pero tenemos que hacer nuestra labor como cristianos. El pueblo judío con una mano tenía la espada y en la otra estaba construyendo los muros. Ellos no se detenían. Hoy nosotros le ponemos problema a todo, y por eso el enemigo viene y se aprovecha. Y la Biblia muestra, y la Biblia nos dice: si nosotros continuamos, hermano, dejándonos llevar por esas malas conversaciones, vamos a terminar en la ruina espiritual. Vamos a terminar mirando nuestro propio fracaso. Yo era esto, yo era aquello, yo hacía esto, a mí me llamaban, pero ya no es nada, porque las malas conversaciones han corrompido las buenas costumbres. Cuando alguien se acerca a ti a hablar de la iglesia, hablar de tu
pastor, no le invites a tomar chocolate para que se le redondee el chisme. No, diga lo contrario. No, hermano, no, hermana. Yo no, amigo, yo no hablo de eso. Hablemos de Cristo, gloria al Señor, para que usted no entre quizás en un fracaso espiritual. Porque cuando la persona entra en eso, dice Proverbios 13:21, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Despertemos del sueño, despertemos del pecado. Mire que muchos cristianos en Colombia, hermano, yo me voy a meter ahí, estamos dormidos y sabemos que Cristo resucitó, pero vivimos como si Él no existiera. Vivimos como si no hubiera un juicio. Creemos en el cielo, pero vivimos para las cosas de la tierra, para las cosas que ofrece el mundo, para el materialismo. Pensamos más en lo terrenal que en lo pasajero. Pensamos en lo efímero y no pensamos mucho en lo celestial. No pensamos nada en lo celestial. Y las malas amistades, las malas conversaciones dicen: el cielo no es real, el cielo no existe, el evangelio es psicología. Pero Pablo dijo que es poder de Dios para la salvación. Por eso hoy es el día, hermano, que tenemos que despertar. Digámosle: Señor, yo quiero conocerte de verdad. Pero no basta con venir solo al culto los domingos por ahí, no. Hay que decirle: Señor, sácame de esta vida somnolienta, sácame de esta ignorancia terrenal, Señor, y permíteme conocerte. Señor, sácame de esta vergüenza, porque siendo cristiano aún no te conozco como debería de ser, Señor. Y por eso Pablo invita a la iglesia a conocer verdaderamente a Dios, a conocer su palabra, a vivir una vida en oración, a vivir una vida en el poder de Dios. Y la iglesia en Corinto, Pablo la exhortaba porque corría un riesgo de perder su identidad cristiana, porque se estaba pareciendo cada día moralmente a la ciudad donde estaba viviendo. Y Pablo quería una iglesia firme, una iglesia que fuera corregida por el poder de Dios, para que fueran guiados directamente a una vida en santidad y a una vida en orden. Y Pablo, con todo eso que los exhortaba, me encantan estos dos versículos para ir terminando. 1 Corintios 15, 57 y 58. Todo lo que le dijo a los corintios, pero después les dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque si Cristo resucitó, tu trabajo, tu santidad, tu esfuerzo, tus oraciones, tu vigilia, tus sacrificios, tu lucha contra el pecado no es en vano. Gloria al Señor Jesús. Y por eso Pablo nos invita: vamos adelante. Vamos a permitir que el Espíritu Santo influencie nuestra vida. Vamos a decir, como dijo un día Isaías: heme aquí, Señor. Qué lindo que como iglesia, hermano, pensáramos en todo eso. Si usted tiene amistades que le están de pronto como alando hacia abajo, hermano, órale al Señor. Ponga límites. Diga: Señor, voy a poner límites con esta amistad que tengo. Si usted está viviendo en pecado, dígale al Señor: Señor, ayúdame a salir de este pecado. Ya como que se me ha normalizado en mi vida esta clase de pecado, y ahora lo estoy mimetizando diciendo que estoy en un proceso, pero es un pecado. Qué bueno decir: Señor, me arrepiento para conocerte mejor cada día. ¿Sabe por qué? Porque Cristo un día vendrá hasta las nubes, como dice la palabra. Vendrá hasta las nubes y nos vendrá a levantar. Por eso, hermano, no sé si alguno dirá o estará pensando: estoy un poco desalentado, estoy un poco friolento espiritualmente. Pues Pablo dice: despierta, vuelve al primer amor. No se ha perdido. Si Jesús todavía está ahí,
No se ha perdido nada. Vuelve al primer amor, vuelve donde has caído y refúgiate bajo la sombra del omnipotente. Gloria al Señor Jesús. Pero podemos avanzar, hermano. Podemos caminar con el Señor. Podemos ser una congregación muy fructífera, muy bendecida, una congregación donde el Espíritu de Dios constantemente se mueva en medio de nosotros, llene nuestras vidas, llene cada día nuestro hogar, llene cada día nuestro conocimiento, y que podamos verdaderamente ser hombres y mujeres transformados por el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y yo en esta noche les invito a estar en sus pies y démosle gracias a Dios. Hermano, luche por tu hogar, luche por tu familia, luche por tus hijos. Nosotros criamos 2 hijas y allá en Bogotá salíamos 9 y media de un culto, y después llegaban a dormir y a las 5 estaban despiertas y a las 6 ya estaban en el colegio. Así que no hay excusa, hermano. Hoy ponemos muchas excusas, y esas excusas, esas malas conversaciones corrompen las buenas costumbres para adorar a Dios. Hermano William Ajure dirige la oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia. Señor, te damos gracias porque tú eres mi Dios y eres bueno. Señor, enséñame y ayúdame cada día, porque yo necesito de tu presencia. No permitas que yo me deje engañar. Enséñame a velar por mi propia vida. Señor, bendice a cada hermano, bendice a cada amigo, y bendice hoy, en esta noche, a todos los que estuvieron conectados en la transmisión y los que van a ver después la transmisión. Los despedimos a los de la transmisión. Que Dios los bendiga, y a esta hermosa congregación, que Dios les bendiga, y a todos los amigos. Que la paz de Cristo esté en su corazón. Diga gloria a Dios.